Muy buenas tardes, vamos a comenzar un nuevo webinar de Geocom. Este webinar tiene por nombre WASMaster, funcionalidades y herramientas para el procesamiento fotogramétrico. Esta vez me acompaña Oscar Moreno, quien es ingeniero de soporte de UAS. Él tiene gran experiencia tanto en la operación de los UAS, multirotores a la fija, así como también en el procesamiento de datos fotogramétricos. Respecto a la agenda, vamos a tener una introducción a la fotogrametría, vamos a revisar cuáles son los sistemas que son comercializados por Geocom, tanto a la fija como multirotor. Vamos a revisar el software de planificación de vuelo. Vamos a ver cómo se sincronizan los datos fotogramétricos con respecto a las posiciones, a las orientaciones y también con respecto a las líneas de vuelo que se generan. Y vamos a llegar a revisar lo que es TBC junto con WASMaster. Hoy en día la gran novedad es que adquiriendo una licencia de TBC, de módulo de fotogrametría, se tiene adicionalmente WASMaster, que debería ser un software más potente para el procesamiento de datos fotogramétricos, básicamente por los algoritmos que plantea y también porque permite procesar múltiples plataformas. No es necesario solamente procesar productos de Trimble. En WASMaster también es posible procesar otro tipo de productos. Vamos a revisar un ejemplo práctico con Microdrones, que es un multirotor de gran envergadura, de gran performance. Vamos a revisar el flujo de trabajo para el procesamiento y vamos a mostrar cuáles son los productos finales que se obtienen y cómo se pueden manejar con el Trimble Business Center. En este caso vamos a contar con nubes de puntos y ortofotos. Bueno, para partir con el webinar vamos a definir qué es lo que es fotogrametría. Vamos a decir que simplemente es medir con fotografías. ARS, que es la Asociación de Sensores Remotos y de Fotogrametría, una norma que es americana, habla básicamente de un concepto que es generalizado, que también podría llevar de la mano también a lo que es la teledetección. Sin embargo, la ISPRS hace, digamos, una definición que va más allá, que va más de la mano de lo que es la métrica, de lo que serían las características geométricas de lo que es la fotogrametría. ¿Qué es lo que mide la fotogrametría? Principalmente hablamos de medir la pose de la cámara. Estamos hablando de que la pose de la cámara es la posición y la orientación de este aparato cuando está aerotransportado. Digamos, una plataforma aérea se va movilizando y la cámara va tomando diferentes posiciones. Habitualmente esas posiciones se miden con GPS de no muy alta precisión y la orientación se determina mediante la aerotriangulación. También vamos a ver que en este proceso existe la posibilidad de poder hacer también una referenciación directa acerca de lo que es la pose de la cámara. Mediante la determinación de la pose de la cámara y obviamente realizando aerotriangulación y densificación de la nube de puntos, vamos a poder hacer tanto la ubicación de objetos, escenas y terrenos, así como también reconstrucción tridimensional de estos mismos elementos. También la fotogrametría está contribuyendo hoy en día en lo que se denomina visión artificial, que debería ser el reconocimiento de objetos en tiempo real, específicamente para temas de robótica y cosas por el estilo. Respecto a la obtención de la pose de la cámara, vamos a ver que, como les comentaba en la diapositiva anterior, vamos a tener dos grandes métodos. Uno, referenciación directa. Eso significa que la pose de la cámara queda determinada mediante una observación. En este caso, en el caso del MD4000 de G, esto lo hace mediante un GNSS de alta precisión más un sensor inercial. Por lo tanto, la pose va a quedar determinada de forma directa. No es necesario, digamos, hacer un procesamiento posterior
para obtener estos 6 grados de libertad. En el caso del Trimble UX5HP, la pose va a quedar, digamos, determinada de forma intermedia, porque solamente se obtiene de forma directa la posición. La orientación de la cámara se obtiene mediante la aerotriangulación. Por otro lado, también existen estaciones totales, en el caso del SX10 o el S7, que trabajan con la tecnología del Triple Vision, que perfectamente también se podría hacer fotogrametría terrestre, y en este caso también es necesario decir que la referenciación es directa, porque la estación total podría ser instalada en un punto de coordenadas conocidas. Por lo tanto, como se encuentra en este punto conocido, la pose de la cámara ya queda completamente definida mediante la orientación que podría medirse posteriormente. En el caso de lo que habitualmente se conoce, estoy hablando de la postura de puntos de control, esto se conoce como referenciación indirecta, y ya hablamos de, bueno, en el caso que pueden ver acá, medir los puntos de control con GPS para proyectos de aerofotogrametría, o en algunas ocasiones cuando se trata de fotogrametría terrestre se pueden poner estas dianas que ustedes están viendo, que se pueden montar sobre muros o también sobre el terreno, ¿cierto? Y poderlas utilizar para determinar la escala finalmente del producto fotogramétrico. Respecto al GNSS más IMU, básicamente nosotros vamos a tener una línea de vuelo. En esta línea de vuelo, en el caso del UX5HP, se obtienen las posiciones con GNSS con alta precisión. Hablemos de que hay un postproceso, el GNSS se procesa en cinemático, por lo tanto la posición de la cámara está determinada con altísima precisión. Vamos a tener el otro caso, que debería ser lo que les había comentado de el microlens, el MD4000DG, que mide directamente la pose con sus 6 grados de libertad. Estamos hablando de la posición y también de la orientación, ¿ya? En este caso, hay que decir que el parámetro de posición, como lo había mencionado anteriormente, puede ser medido, por ejemplo, con un GPS con código. Esto va a dar entre 2 a 5 metros, lo que habitualmente se traduce en una escala de 1 a 10.000. Sin embargo, si ustedes quieren trabajar sin puntos de control y quieren una precisión mayor, compatible con los trabajos de ingeniería, por ejemplo, ya estamos hablando de que necesitan un procesamiento de GNSS en cinemático. Esto habitualmente debería dar del orden de los 2 a 5 centímetros, y ya cuando se requiere, digamos, un procesamiento que sea mucho más rápido, se estaría utilizando un sensor inercial con las precisiones que ustedes están viendo acá, de aproximadamente 0,015 grados, ¿cierto? Y para lo que sería la orientación, una especie de azimut, este omega, se tienen precisiones de 0,03 grados, que son precisiones suficientes para poder llevar a cabo aerotriangulaciones con gran éxito. Respecto a los productos finales que se obtienen en la fotogrametría, estamos hablando de nubes de puntos densas, como lo que pueden ver acá. Estas nubes de puntos son altamente representativas, lo que hace que la fotogrametría sea un método de captura de puntos masivos, lo que hace que sea, digamos, bastante atractivo en términos de representaciones con un alto nivel de detalle. Así también, desde el punto de vista cualitativo, se obtienen ortofotos con grandes resoluciones. Acá tenemos un ejemplo de una ortofoto con 5 centímetros de resolución, lo que permite no solamente llevar a cabo el trabajo cuantitativo, sino que también el trabajo cualitativo. Perfectamente se pueden interpretar algunos elementos, se puede interpretar el color, la textura, etc. Por lo tanto, la fotogrametría es una técnica que es altamente versátil cuando se trata de obtener representaciones cuantitativas y representaciones cualitativas. Bueno, ahora los voy a dejar con Oscar, quien les va a comentar ya el tema de fondo de los sistemas aéreos no tripulados, así como también sobre el procesamiento. Hola a todos, buenas tardes.
Bueno, entonces ahora nos enfocaremos en todo lo que tiene relación a los sistemas aéreos no tripulados. ¿Ya? Un poco de antecedente con respecto a esto. Nosotros trabajamos con dos tipos de equipos, ¿ya? A la fija y a la rotatoria. En grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Principalmente en su aterrizaje, la productividad y versatilidad que tienen estos equipos, ¿ya? Como antecedente para que ustedes se ubiquen y entiendan esto. Los sistemas de ala fija, nosotros los asociamos a los aviones, ¿ok? Y por otro lado, a la rotatoria, uno lo asocia a los helicópteros, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? Está en la forma en la que estos realizan su levantamiento y cómo nosotros los vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un sistema de ala fija, ¿ya? Nosotros tenemos dos tipos de sistema de ala fija. Por un lado tenemos el UX5 y el UX5HP. Ya más adelante vamos a diferenciar cada uno de estos de acuerdo a la forma de adquisición de los datos que tienen, ¿ya? Por otro lado tenemos los sistemas de ala rotatoria. En este caso son los microdrones, los MD Mapper 1000 y MD Mapper 1000DG, como mencionó Ariel en un comienzo. ¿Ok? ¿Qué diferencia nosotros encontramos en cada uno de estos equipos? Como les mencioné en un comienzo, de acuerdo a lo que nosotros queremos realizar, ya de acuerdo al proyecto en el cual nosotros nos queremos desempeñar. Por ejemplo, ¿cuál es la principal diferencia que nosotros tenemos en estos equipos? Es el tipo de despegue y aterrizaje. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de un sistema de ala fija, estos necesitan un área mucho mayor para despegar, ¿ya? Pero tienen también como ventaja que su productividad es mayor. Principalmente esto está asociado a la velocidad de desplazamiento que tienen estos. Por ejemplo, en el caso del UX5HP, este se desplaza 85 km por hora, ¿ya? Lo cual permite que este sea un equipo mucho más productivo. Por otro lado, los sistemas de ala rotatoria tienen una ventaja muy importante, que es su tipo de despegue. En el caso de estos sistemas, esto tiene un despegue vertical, lo que permite que nosotros podamos realizar levantamientos en lugares muy confinados, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, zonas de difícil acceso, donde las zonas de aterrizaje, o de despegue son muy reducidas, ¿ok? Entonces, siempre importante que nosotros conozcamos este equipo y los diferenciemos de acuerdo a los proyectos que nosotros necesitamos y, y asociado también al lugar donde nosotros vamos a desempeñar esto. Ok, en relación a lo que mencionó Ariel en un comienzo, el flujo de trabajo de estos sistemas va a depender de cómo nosotros adquiramos los datos, ¿ya? A la referenciación de estos. En este caso, existen dos tipos. Por un lado, la referenciación indirecta y la referenciación directa. En el caso de la referenciación indirecta, esta requiere el uso de puntos de control terrestre. ¿Qué son los puntos de control terrestre? Son marcas instaladas en tierra, ¿ya? Las cuales deben ser fácilmente identificables en las imágenes que nosotros vayamos capturando, ¿ya? ¿Por qué son tan importantes estas? Porque estas nos van a permitir cambiar el sistema de coordenadas en el proceso de aerotriangulación. En este caso, se recuerdan que yo en un comienzo les hablé de 4 equipos que nosotros tenemos. Por un lado, el UX5, el UX5HP, el Microdrones MD Mapper 1000 y el MD Mapper 1000DG. ¿Ya? La diferencia principal entre estos, son la referenciación de los datos. En el caso, los equipos con referenciación indirecta, es en este caso el UX5, el avión de ala fija, y por otro lado el MD Mapper 1000. ¿Ya? Por otro lado, el equipo de referenciación directa es aquel que mide la pose de la cámara al momento de la captura, por lo cual no se requiere el uso de puntos de control terrestre, ¿ya? Es decir, puntos de control que interfieran en el ajuste de los datos, ¿ya? Este es ideal para geometrías complejas. Supongamos, por ejemplo, que nosotros debemos realizar un levantamiento en el cual la zona es de muy difícil acceso, ¿verdad? Donde se dificulta la instalación de puntos de control. Con estos sistemas, ¿verdad? Donde no requerimos de estos puntos, todo se agiliza mucho más, ¿ok? En este caso, los equipos de referenciación directa es el Trimble UX5HP de ala fija, y por otro lado el Microdrones MD Mapper 1000DG también funciona de esta manera, que es el multirotor, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos un poco más en la planificación de vuelo. Para esto, es importante, nosotros pensamos en dar a conocer algunos conceptos que es importante que ustedes manejen y conozcan, los cuales vamos a ver a continuación. La altura de vuelo. ¿Qué nosotros entendemos como altura de vuelo? A la distancia vertical existente entre el punto de despegue y la cota de levantamiento, o
o la altura crucero. ¿Ok? Por otro lado, las líneas de vuelo. Esta corresponde a la trayectoria seguida por el equipo en el proyecto fotogramétrico que nosotros vayamos a desempeñar. El traslape, un concepto muy fundamental y que es muy relevante que nosotros manejemos bien. ¿Ya? Este corresponde al área común existente entre dos imágenes capturadas de forma consecutiva. ¿Ya? Si ustedes ven la imagen que está en la presentación, ustedes se pueden dar cuenta que esos marcos corresponden a las imágenes capturadas y el traslape corresponde al área común entre estas. ¿Ok? ¿Qué más? Sensores remotos. Son aquellos que permiten capturar información de los objetos sin tener un contacto directo con ellos. En este caso, en el sistema UX5, en el sistema MDMA/1000, corresponde a la cámara fotográfica, ya que puede estar en formato RGB o NIR. Ok, continuamos. Tamaño de píxel en tierra. ¿Ya? Esta es la distancia entre dos píxeles consecutivos medidos desde su centro en tierra. ¿Ya? En otras palabras, es lo máximo detectable en una imagen. ¿Ya? Esta va a estar asociada a la altura de vuelo. Conforme nosotros aumentamos la altura de vuelo, por ejemplo, si realizamos un vuelo con el UX5HP, vamos a obtener a 100 metros una resolución, un píxel de 2 centímetros en tierra. ¿Ya? Si nosotros aumentamos la altura a 200 metros, la resolución va a empeorar, ¿ya? Va a cambiar, se va a modificar. En este caso se lo cambiaría a 4 centímetros, ¿ya? Que ahí está el concepto de GSD, que es lo que podemos ver en esta imagen, ¿ya? En el caso del UX5 básico, a 100 metros tenemos un GSD, un tamaño de píxel en terreno de 3,2 centímetros, ¿ya? Puntos de control, como se los mencioné en un comienzo, corresponden a marcas físicas instaladas en tierra, las cuales deben ser fácilmente detectables, identificables en las imágenes que nosotros vayamos capturando, ¿ya? Para esto es muy importante, ¿verdad?, que estos puntos de control tengan mucho contraste, ¿verdad?, y que tengan un tamaño adecuado. ¿Cuál es el ejemplo más práctico de esto? Supongamos que nosotros realizamos un levantamiento con un sistema aéreo no tripulado, ¿verdad?, a 100 metros. Nosotros siempre estimamos que el tamaño del punto de control deba tener una dimensión de 15 a 20 píxeles. Por ejemplo, si nosotros realizamos un levantamiento con una resolución, tamaño de píxel de 5 centímetros, ¿verdad? Nuestro punto de control debiese tener mínimo una dimensión de 100 centímetros, es decir, 1 metro. De tal forma que nosotros en las imágenes, cuando vayamos midiendo los puntos de control, sea fácilmente identificable y no sacrifiquemos precisión, que es lo que todos buscamos. Ok, entonces, en relación a la planificación del proyecto, estas son las etapas principales para poder desarrollar de forma exitosa nuestro levantamiento. Aquí nosotros también quisimos diferenciar y dejar claro también la diferencia principal entre un equipo con referenciación indirecta y un equipo con referenciación directa. Entonces, para planificar el proyecto, en primer lugar, ¿qué es lo que debemos realizar? Planificar la misión, ¿ya? Es decir, nosotros primero conocemos la zona de levantamiento, ¿verdad? Por ejemplo, mediante un KML, nosotros analizamos en Google Earth el área que queremos levantar, sus dimensiones, ¿verdad? Cuál es la precisión que se busca, principalmente eso. Luego viene el proceso de preparación en oficina, donde nosotros, mediante un software de procesamiento, un software de planificación, vamos creando nuestra misión de vuelo, ¿ok? Luego, el tercer paso consiste en la visión general del área, en la cual nosotros nos dirigimos al lugar donde queremos volar, realizamos un estudio de los principales obstáculos que pudiésemos obtener, ¿ya? Por ejemplo, árboles, postes, edificios, etcétera, ¿ya? Y realizamos, ¿verdad?, si es necesario hacer alguna modificación a nuestra misión de acuerdo a estos obstáculos que podemos tener, ¿ya? Para luego realizar la planificación del vuelo general. ¿En qué consiste esto? Buscar nuestro punto de despegue, nuestro punto de aterrizaje, ¿ya? Definir de forma correcta las líneas de vuelo, por ejemplo, ¿ok? Y luego pasamos al proceso de instalación de puntos de control, como les mencioné en un comienzo, ¿ya? Y aquí está la principal diferencia, también se los dije. Un equipo de referenciación indirecta requiere el uso de puntos de control terrestre y el equipo de referenciación directa no lo necesita, ¿ya? Luego pasamos entonces a la siguiente etapa de prevuelo, que tiene relación con el armado, con la revisión de nuestro equipo, ya para poder realizar nuestro levantamiento fotogramétrico. Para luego
ejecutar el vuelo, ¿ya? Realizar nuestro vuelo de acuerdo a la planificación de vuelo que nosotros ya desarrollamos con anterioridad. Luego, una vez que se realizó el vuelo, pasamos al postvuelo, el cual es el proceso en el cual nosotros procedemos a descargar nuestros datos. Recuerden, nosotros por un lado vamos a obtener imágenes, ¿verdad?, capturadas con nuestra cámara, y por otro lado vamos a obtener la posición y la orientación, dependiendo del equipo, de cada una de estas imágenes. Entonces ahí viene un proceso muy interesante y que es importante que nosotros realicemos bien, que es la sincronización de los datos, ¿ya? Una vez que nosotros ya tenemos la sincronización de los datos, podemos pasar a nuestra última etapa, que tiene relación con el procesamiento, que es lo que vamos a ver en detalle nosotros en esta presentación. Ok, en el caso de los equipos de referenciación indirecta, que va a ser el ejemplo que nosotros vamos a ver acá, con Microdrones, con el MD Mappermit, la sincronización de los datos fotogramétricos se realiza de la siguiente forma. Como les dije en un comienzo, para el procesamiento de los datos nosotros vamos a requerir las imágenes del levantamiento y que éstas estén geoetiquetadas, es decir, que estén con su posición. ¿Ok? Cada imagen capturada tendrá su posición geográfica, latitud, longitud, altitud, y en algunos casos su orientación, yaw, pitch y roll. ¿Ok? Cada uno en el momento de la captura de estas imágenes. Lo cual es muy importante, ya que a partir de esto, del registro de vuelo GPS que tuvo el UAV, ya el sistema, al momento de realizar el vuelo, en el cual con las imágenes, ¿verdad?, nosotros vamos a obtener fotografías geoetiquetadas, ¿ya? Estas fotografías geoetiquetadas pueden estar intrínsecas en las imágenes, cosa de llegar a importarlas, ¿verdad? O podemos generar, por ejemplo, un CSV, un TXT, donde tengamos, por ejemplo, imagen 001, tengamos en un TXT, ¿verdad?, que el ID de la imagen 001 tiene la siguiente latitud, longitud, altitud, y se aplica, ¿verdad?, su respectiva orientación, ¿ya? Yaw, pitch y roll. Ok, entonces, una vez que nosotros ya tenemos listo esto, ¿verdad?, ya tenemos los datos que son fundamentales para el procesamiento de los datos, pasamos a la siguiente etapa, que es el procesamiento de estos. En este caso nosotros hablaremos de Trimble Business Center, el cual viene equipado con el módulo de UAS Master, como les mencionó Ariel en un comienzo. Así, por un lado tenemos TBC, y por otro lado tenemos el módulo de UAS Master, el cual viene incluido. Ok, con respecto a Trimble Business Center, este es un potente software del área geoespacial del Trimble que permite procesar y administrar datos de diferentes sensores e instrumentos. Uno de estos son nuestros sistemas aéreos no tripulados, como el caso del UX 5, por ejemplo. ¿Ok? Nosotros nos vamos a enfocar entonces en este módulo, en el módulo fotogramétrico. En relación al módulo de fotogrametría de TBC, este nos va a permitir procesar UAS de ala fija y ala rotatoria, ¿ya? Este nos entrega una rápida, nos vamos a obtener resultados de forma rápida, ¿ya?, lo que nosotros siempre buscamos para aumentar la productividad de nuestros trabajos, ¿verdad? Podemos realizar el proceso de trayectoria GNSS. Esto es muy importante en el caso, por ejemplo, del UX5HP, donde nosotros tenemos, ¿verdad?, un equipo con referenciación directa, donde cuando nosotros vamos a procesar la trayectoria, vamos a obtener las coordenadas precisas de cada una de las imágenes, que es lo que nos va a permitir lo que yo les mencioné en un comienzo, que vamos a prescindir del uso de puntos de control terrestre. Ya, una vez que nosotros ya realizamos, por ejemplo, el ajuste de los datos, ya realizamos principalmente la aerotriangulación, ¿verdad?, medimos puntos de control si es que fuese necesario, vamos a realizar nuestro informe de procesamiento, lo cual va a ser fundamental para ver si el levantamiento que nosotros realizamos, de acuerdo a la altura de vuelo, a la resolución que realizamos, a la precisión, ¿verdad?, se adecúa a los requerimientos que nosotros tenemos, de acuerdo a los estándares de precisión que buscamos. Entonces, este informe de procesamiento es bastante completo y bastante detallado, lo que nos va a permitir que nosotros nos aseguremos, ¿verdad?, que nuestro levantamiento fue realizado de forma exitosa. Una vez que nosotros ya, ¿verdad?, realizamos nuestro informe de procesamiento, nos enfocamos directamente en nuestros productos finales. También lo mencionó Ariel. Por un lado, una nube de puntos, una ortofoto, un modelo digital de superficie y un modelo digital de terreno, ¿ya? Y lo que mencionamos en un comienzo, que TBC, módulo de fotogrametría, trae el módulo de UAS Master incluido. Entonces, enfoquémonos un poco más en UAS Master.
en relación a este es un completo software fotogramétrico que procesa datos de cualquier plataforma aérea, ¿ya? Nosotros siempre destacamos esto del UAS Master, ya que posee un gestor avanzado para clasificación y edición de nube de puntos, tal como podemos ver en ese video. Ya es bastante amigable y bastante sencillo trabajar con este gestor, lo cual ayuda mucho, por ejemplo, si nosotros tenemos un levantamiento, ¿verdad?, donde hay muchas zonas, por ejemplo, boscosas, donde hay muchos edificios, muchas casas, donde nosotros tenemos que realizar un filtrado importante, ¿verdad? Este gestor ayuda bastante. Por otro lado, tiene el comando de Batch Processing, ¿ya? Los cuales nos van a permitir obtener productos finales en un solo clic, ¿ya? Porque es muy fundamental, ¿verdad? Lo mismo, lo que hablábamos en un comienzo, para aumentar la productividad de nuestro servicio. Entonces, supongamos, nosotros realizamos un levantamiento, ¿ya? Y nosotros queremos obtener los resultados sin perder esos tiempos de espera, ¿verdad? Donde nosotros, dejamos procesando nuestro levantamiento, fuimos a buscar algo, llegamos y ya había terminado. Con el Batch Processing nosotros solucionamos estos problemas, ya que definimos los 4 parámetros principales para el procesamiento de nuestros datos, ¿ya? O sea, una vez que nosotros ya ingresamos nuestra imagen, nuestras posiciones, generamos nuestras líneas de vuelo, ¿verdad? Definimos los parámetros de la cámara también, ¿verdad? Nosotros ya pasamos a la siguiente etapa del Batch Processing, donde le decimos al software de procesamiento que extraiga los puntos de paso, realice la orientación, genere la superficie y a partir de esto la nube de puntos y genere finalmente la ortofoto. Ok, entonces el ejemplo práctico que nosotros vamos a ver ahora, como les mencionamos en un comienzo, fue un vuelo que realizamos con el Microdrones MD Mapper 1000, ¿ya? El cual es un equipo con referenciación indirecta, por lo tanto nosotros este levantamiento lo complementamos con puntos de control, ¿ya? Y además utilizamos puntos de chequeo para poder verificar y cerciorarnos, ¿verdad?, que nuestro levantamiento cumple con los estándares que nosotros buscamos. Ok, entonces, algunos antecedentes con respecto a este levantamiento. Esto se realizó en Peñaflor, ya en la región metropolitana. La altura de vuelo que nosotros desarrollamos, la altura crucero, ¿verdad?, fue de 100 metros. La cámara utilizada es la Sony Alpha 6003. El traslape de las imágenes, recordemos que el traslape del área común entre imágenes capturadas consecutivamente, longitudinal fue de un 30% y transversal de un 60%. El área cubierta en un vuelo de 7 minutos, 8 minutos, fue de 20 hectáreas. ¿Ya? Número de puntos de control utilizados, 5. Número de puntos de chequeo, 21. ¿Ya? Altitud media del terreno, 400 metros. Tipo de terreno, agrícola. Con respecto a la distribución de los puntos de control, siempre se recomienda, ¿verdad?, que los puntos de control se distribuyan de forma uniforme en el área que nosotros vayamos a volar. Supongamos que vamos a realizar un levantamiento en una zona rectangular, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar como mínimo 5 puntos de control, uno en cada extremo más uno en el centro, ¿ya? Ahora hay que tener mucha precaución en algo. Supongamos que nosotros tenemos un área, ¿verdad?, que tiene bastante irregularidades, bastantes quiebres, la morfología del terreno es bastante variable, ¿verdad? Por ejemplo, pueden haber una loma, un cerro, etc. Ahí siempre se sugiere que se agreguen puntos de control, ¿ya?, en las zonas donde existen estas variaciones, ¿ya? Finalmente los puntos de chequeo, que les mencionaba, que fueron 21 que los utilizamos para chequear lo que realizamos. Ok, entonces, con respecto al flujo de trabajo, en primer lugar, nosotros vamos a crear un proyecto en Trimble Business Center módulo de fotogrametría. Vamos a definir el sistema de coordenadas, vamos a importar los puntos de control, vamos a enviar luego los puntos de control a módulo UAS Master, vamos a definir los parámetros de la cámara, algo fundamental, ¿verdad? Vamos a importar las imágenes y la orientación externa, ¿verdad? Sus posiciones, orientaciones, si es que las tenemos. Vamos a ajustar las imágenes mediante el proceso de georreferenciación o ajuste relativo. Vamos a extraer los puntos de paso. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, para que les quede todo más claro. Ya esto es solamente la agenda de procesamiento, ¿ok? Una vez que nosotros extraemos los puntos de paso, o los puntos de amarre, también llamados, vamos a medir los puntos de control. Luego vamos a ajustar las imágenes mediante el proceso de orientación. Vamos a analizar nuestro informe de ajuste fotogramétrico para luego generar nuestros productos principales. ¿Ya? Por un lado la nube de puntos y por otro lado la ortofoto o el ortomosaico. ¿Ya? Para luego ver los productos avanzados que nosotros podemos desarrollar cuando ya tenemos estos productos principales. La nube de puntos y la ortofoto, todo lo que podemos desarrollar en nuestro software TBC, Trimble Business Center.
Entonces, crear nuestro proyecto en TBC. Nosotros siempre describimos, ¿verdad?, una vista principal del TBC para que ustedes tengan una idea de cómo es de forma gráfica, ¿verdad?, la distribución del programa. Por un lado, en la parte superior, nosotros nos encontramos con las cintas de herramientas. En este caso, nosotros vamos a trabajar en la pestaña que dice fotogrametría, ya la pestaña que está en la posición 11, ¿ok? Al lado izquierdo, inferior izquierdo, nosotros nos encontramos con el explorador de proyectos, en donde nosotros, conforme vayamos agregando puntos de control, una misión de vuelo, por ejemplo, nosotros podemos ir apagando o explorando, ¿verdad?, lo que nosotros tengamos directamente desde esa vista. Y por otro lado tenemos la vista del plano, donde nosotros vamos a poder ver de forma gráfica todo lo que nosotros vayamos importando o realizando, ¿ok? Definir nuestro sistema de coordenadas, ¿verdad? Vamos a definir en primer lugar eso antes de realizar alguna importación, ¿ya? Si tenemos un archivo de calibración local también lo definimos en este proceso. Vamos a importar los puntos de control, ¿ya? Como ya les mencioné, la importancia de los puntos de control dependiendo del sistema que nosotros tengamos, ¿ya? Y esto es súper fundamental, nosotros siempre lo destacamos, es importante que ustedes lo tengan claro, que los puntos de control deben ser fácilmente identificables en la imagen, ¿ya? Tienen que tener un buen contraste, eso es fundamental. Como podemos ver en el punto de control que ustedes ven ahí, ¿ya? Nosotros en ese caso teníamos un punto de control de 1 metro, ¿ya?, por lado, y obviamente la coordenada precisa la medimos en el centro, de tal forma que cuando nosotros realicemos las mediciones de estos puntos, sea fácilmente identificable, ¿ya? Entonces, fundamental, el tamaño de la marca y la resolución de la imagen según la altura de vuelo que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, luego nosotros vamos a importar nuestros puntos de control. En este caso, teníamos 5 puntos de control y lo complementamos con 21 puntos de chequeo para poder asegurarnos de la precisión. Luego, entonces, vamos a enviar nuestros puntos de control al módulo de UAS Master directamente desde el TBC y pasamos al UAS Master, ¿ya? Para que tengan una idea, esta es la vista principal que tiene el programa. Por un lado, en el costado izquierdo, vamos a ver todos los proyectos recientes, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, donde dice UAS, al medio, ustedes van a poder crear un proyecto nuevo. También tienes herramientas, opciones de lenguaje más abajo, todo lo que es ayuda en la parte inferior derecha, y lo que a nosotros nos importa también, la edición de nuestro proyecto, lo cual es fundamental para realizar el procesamiento de los datos. Y finalmente, en el costado derecho inferior, ¿ya?, nos encontramos con el Batch Processing, el procesamiento por lotes que les mencioné en un comienzo. Ok, entonces, una vez que nosotros ya importamos nuestros puntos de control, pasamos a la preparación de nuestro proyecto, donde es muy fundamental que nosotros definamos los parámetros de la cámara, ¿ok? En esta etapa, entonces, cuando nosotros definimos la cámara, ¿qué es lo que tenemos que ingresar principalmente? Las dimensiones del sensor. Entonces, es importante que ustedes las conozcan. Las dimensiones del píxel y la longitud de la focal. Esos son los 3 parámetros fundamentales que nosotros tenemos que ingresar, ¿ya? Entonces, abrimos nuestro editor de proyecto, agregamos una nueva cámara. En este caso, UAS Master tiene varias cámaras ya registradas, ¿verdad? Pero en este caso nosotros quisimos hacerlo de forma manual para que quedara de forma más clara. Ya en este caso la Sony Alpha 6300, ya donde dice brand, ¿verdad? Ahí se encuentran muchas cámaras que ya están agregadas, ¿verdad? Ya están definidas con sus respectivos parámetros. Entonces, creamos ahí la Sony Alpha 6300 y definimos la distancia focal, en este caso 19 milímetros, el tamaño de píxel y luego las dimensiones del sensor. Ok, una vez que nosotros ya definimos entonces la cámara, continuamos con la importación de las imágenes, ¿ya? En donde nosotros, además de esta, tenemos que agregar su orientación externa, es decir, su posición, y si es que tenemos también sus orientaciones. Entonces ustedes se dan cuenta acá, por un lado tenemos ya la cámara ingresada, que nos marca un valor 1, por otro lado nos encontramos con que las imágenes que contenían nuestro levantamiento fueron 93, además cuando nosotros agregamos la orientación externa también coincidían, teníamos 93 posiciones y orientaciones, y
también los puntos de control que los agregamos con anterioridad. Automáticamente nosotros agregamos las imágenes con la orientación externa, se nos van a generar las líneas de vuelo, los strips que podemos ver ahí. En este caso fueron 9. Podemos ver cada una de las imágenes con su respectivo ID, con su norte, altura, ¿ya? Y además ahí nosotros debemos definir la desviación estándar, lo cual es fundamental de acuerdo al levantamiento que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, si estamos trabajando con el sistema con referenciación directa o indirecta. Eso tenemos que definirlo acá. Entonces, una vez que nosotros ya importamos las imágenes, ¿verdad? Sus respectivas posiciones, orientaciones, pasamos a la siguiente etapa, que es la de extracción de los puntos de paso o puntos de amarre, ¿ya? Conocido como georreferenciación. Esto es un punto fundamental en el cual el software de forma automática comienza a buscar áreas en común, o zonas en común, o zonas fácilmente identificables mediante los píxeles, ¿verdad? En imágenes consecutivas, ¿ya? Por ejemplo, el techo de una casa, la tapa de una alcantarilla, una reja, no sé, etc., ¿ya? Estos puntos son muy fundamentales ya que se usan para determinar la orientación, inclinación y posición de las estaciones de fotografía durante el ajuste. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el video que estaba corriendo mientras yo les hablaba, podemos ver aquí nosotros por un lado las líneas de vuelo, ya son las que tienen color azul. Tenemos cada una de las imágenes que son las que nosotros vemos de color verde. Vemos los puntos de control, que son los triangulitos que se ven abajo, con los puntos de chequeo. Y cada uno de esos puntos grises que ustedes ven corresponden al nivel de extracción que realizó el software al momento de identificar los puntos de paso. ¿Ya? Esos son todos los puntos de paso que identificó el programa. Y aquí depende también cuál es la... depende cómo nosotros definamos que si queremos que la extracción de puntos de paso sea exhaustiva, ¿ya? Por ejemplo, que sea full, media o baja. Todo depende de lo que nosotros estemos buscando de acuerdo a la precisión y al lugar que estemos realizando que hayamos realizado el levantamiento. Una vez entonces que realizamos la extracción de los puntos de paso o puntos de amarre, vamos a medir los puntos de control terrestre, los cuales son fundamentales, ya que nos van a permitir georreferenciar absolutamente nuestro levantamiento, de forma absoluta. ¿Ok? Entonces, en este procedimiento, este es el proceso en el cual el usuario, ¿verdad?, interfiere en el ajuste, ¿ok? Ya que este tiene que identificar en las imágenes el punto de control levantado con alta precisión. Ahí podemos ver de forma clara. Entonces, en el levantamiento que nosotros realizamos a 100 metros, encontramos, por ejemplo, el punto de control 4, ¿ya? Y aquí el UAS Master me indica que, de acuerdo a la posición de cada una de las imágenes posterior al ajuste, ¿verdad?, ese punto de control debe estar contenida en 2 imágenes, ¿ya? 2 imágenes. Y nosotros comenzamos el periodo de medición de cada uno de estos. Y ahí podemos ver que la medición que nosotros realizamos en cada uno de los puntos. UAS Master tiene una función que es bastante útil, ¿ya? Supongamos que nosotros estamos realizando un levantamiento muy extenso con muchos puntos de control, donde el proceso de medición de cada uno de estos alarga mucho nuestro proceso, ¿ya? El UAS Master nos permite la medición automática de estos puntos de control, pero sí se requiere tener un mínimo de 2 observaciones para cada punto. Es decir, nosotros tenemos el punto de control 5, por ejemplo, realizamos la medición de 2 imágenes de ese punto de control, después automáticamente nosotros podemos indicarle al software que busque los puntos de control siguientes. Una vez que nosotros ya medimos todos los puntos de control, ¿verdad? En este caso eran 5, continuamos con la orientación de nuestros datos, ¿ya? En el procedimiento de orientación, UAS Master ajusta las estaciones de fotografía de forma más precisa al suelo, utilizando los puntos de control que nosotros medimos. Lo que les mencionaba, los puntos de control nos van a permitir referenciar de forma absoluta nuestro levantamiento. Se incluye en este ajuste también la calibración de la cámara para proporcionar la más alta precisión. Entonces en este periodo nosotros vamos a, de acuerdo al equipo, a las características que tenga nuestro sistema, vamos a ver cómo queremos que se realice el proceso de orientación, ¿ya?, y de calibración de cámara. Una vez que nosotros ya realizamos este procedimiento, continuamos con el análisis de nuestro informe de procesamiento. ¿Qué es lo que nos va a entregar el informe? En primer lugar, la calibración de la cámara, importante que nosotros lo analicemos.
y que se adecue, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos buscando de acuerdo a nuestros estándares de precisión, ¿ya? Nos va a indicar también la distribución de nuestros puntos de paso. La distribución de nuestros puntos de paso. Aquí, por ejemplo, en la imagen que podemos ver ahí habla de la distribución de los puntos de paso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí también nosotros podemos identificar los puntos coloreados, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Si ustedes se dan cuenta, y también lo vamos a ver, los puntos que están en color azul son aquellos que se encuentran contenidos en una mayor cantidad de imágenes, ¿ya? Lo cual es más lógico, es decir, en el centro de nuestro levantamiento vamos a obtener un ajuste mucho más robusto, porque contenemos más imágenes que contienen ese punto. A diferencia de los extremos, ¿verdad? Donde al tener menos líneas de vuelo, en esa zona, perdón, menos imágenes en común, ¿verdad? Nuestra coincidencia de ese punto con las imágenes va a ser menor, ¿ya? También vamos a obtener la desviación estándar de la orientación externa, la estadística de los puntos de control, fundamental. Principalmente esos. Una vez que nosotros ya analizamos, ¿verdad?, nuestro informe de procesamiento, ya podemos realizar la generación de nuestros productos finales. En primer lugar tenemos una nube de puntos, ¿ya?, en la cual la densidad de esta nube de puntos va a depender de cómo nosotros la generemos y además de la altura de vuelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos como nube de puntos? Es un conjunto de vértices en un sistema de coordenadas tridimensional, generalmente definido por las coordenadas X y Z, ideado para representar la superficie externa de un objeto, ¿ya? Entonces, aquí, a partir de esto, ¿cómo nosotros vamos a definir la densidad de nuestra nube de puntos? De acuerdo a la altura de vuelo y al tamaño del píxel. Por ejemplo, si nosotros generamos nuestra nube de puntos con una densidad alta, vamos a obtener un punto cada 1 a 3 píxeles. Densidad media, cada 3 a 5 píxeles. Y baja, de entre 5 a 7 píxeles vamos a obtener un punto. Por ejemplo, si nosotros vamos a generar nuestra nube de puntos con una densidad media y nuestra resolución de imágenes de 5 centímetros, vamos a obtener un espaciamiento medio, en ese caso, cada 25 centímetros, por ejemplo. ¿Ok? Al final aquí depende con la representatividad, va a ser fundamental de acuerdo a la densidad que nosotros queramos generar, ¿ya? Tenemos la opción también de aplicar filtros de terreno y tenemos la otra también que les mencioné en un comienzo, el gestor avanzado para la edición de la nube de puntos, ¿ya? Por otro lado, tenemos la ortofoto, ¿ya? Esta es una fotografía o imagen compuesta por múltiples ortofotos u ortoimágenes. Una ortofoto es una imagen fotográfica georreferenciada en la que todos los elementos presentan una misma escala, la cual se encuentra libre de errores y distorsiones. Una ortofoto se puede usar para medir distancias realmente planas. Esto es similar, vamos a ver en el video que está ocurriendo, ¿verdad? Como en nuestra ortofoto yo puedo realizar una medición que va a empezar a medir en este momento. Entonces, a partir de ese momento nosotros podemos realizar la medición, que en ese caso, esa es la pista de aterrizaje que nosotros ocupamos para nuestros aviones y tiene un ancho de 28 metros aproximadamente. ¿Ok? En el caso de la resolución de la ortofoto, va a depender también de la que nosotros definamos. Obviamente no podemos definir una resolución mayor de acuerdo a la altura en la que volamos. Por ejemplo, si obtenemos imágenes con una resolución de 2 centímetros, no vamos a obtener una resolución mejor que esta. ¿Ok? Existen dos tipos de ortofotos en la cual nosotros podemos generar. Tenemos por un lado la ortofoto clásica y la ortofoto verdadera. La principal diferencia entre cada una de estas: la ortofoto clásica no comprueba la oclusión y utiliza solo el modelo de terreno, DTM, sin información del objeto, por ejemplo construcción. Y ortorrectifica la imagen de acuerdo con el DTM. En las ortofotos clásicas nosotros vamos a obtener una alta precisión horizontal. Por otro lado tenemos la ortofoto verdadera, la cual comprueba, en este caso, los datos para la oclusión y utiliza las formas del objeto junto con el DTM. En este caso nosotros vamos a obtener una alta precisión horizontal y vertical, pero lo que sí, vamos a obtener distorsiones en los objetos verticales. Entonces es importante que ustedes manejen también y entiendan la diferencia entre un modelo digital de superficie y un modelo digital de terreno, ¿ya? El modelo digital de superficie describe con precisión la superficie visible, es decir, todo lo que nosotros levantamos, ya sea edificios, casas, árboles. En el modelo digital de superficie nosotros vamos a ver todo nuestro levantamiento completo.
A diferencia del modelo digital de terreno, el cual representa el terreno desnudo, ¿ya? No modela objetos elevados, tales como la vegetación o edificios. En Trimble Business Center, una vez que nosotros ya obtenemos nuestros productos principales, vamos a poder desarrollar un sinfín de nuevas utilidades a partir de la nube de puntos de la ortofoto, como por ejemplo la clasificación y filtrado de nube de puntos, generar superficies, generar perfiles, curvas de nivel, ubicaciones, herramientas CAD. Por ejemplo, ahí que es lo que estamos viendo nosotros, el filtrado automático de terreno que tiene el TDC, el cual es bastante bueno y funciona bastante bien, ¿ya? Después podemos extraer de forma rápida los agentes externos a nuestro levantamiento para obtener el modelo digital de terreno. ¿Ok? ¿Qué más? Podemos generar nuestra superficie para que luego a partir de estas podamos generar perfiles, curvas de nivel, ubicaciones y un largo, etc. Podemos ver ahí las curvas de nivel. Y luego para que podamos ver, ¿verdad?, la digitalización, que también es muy importante, ¿ya? Ok, entonces, una vez que nosotros ya obtenemos nuestros productos, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente etapa, de ver y analizar los puntos de chequeo para ver si nuestro levantamiento efectivamente cumplió con los estándares de precisión que nosotros buscábamos. Entonces, como les mencioné en un comienzo, 21 puntos fueron medidos para comprobar la precisión vertical de nuestro levantamiento, en el cual, en estos 21 puntos de chequeo, los cuales no interfirieron en el ajuste obviamente, obtuvimos que el error medio cuadrático de estos puntos fue de 4.7 centímetros, ¿ya? Lo cual es equivalente a 2.4 píxeles. ¿Por qué nosotros también hablamos en píxeles? Porque es importante, es como una medida más general de acuerdo a la altura de vuelo en la cual nosotros vayamos trabajando. Entonces siempre se habla que la precisión vertical de nuestro levantamiento va a rondar entre los 2 píxeles, la precisión vertical de nuestro levantamiento, ¿ya? Entre 2 y en algunos casos 3. En este caso se adecuada, ¿ya? Por otro lado tenemos la precisión horizontal, la cual nosotros la chequeamos mediante el desplazamiento que se tuvo entre la ortofoto, ¿verdad?, con los puntos medidos. Aquí, por ejemplo, ocupamos zonas fácilmente identificables, como por ejemplo la tapa de una alcantarilla, una piscina que había ahí en la ortofoto, como ustedes pudieron ver. Y por último también una especie de terraza que también tenía ahí. 13 puntos fueron medidos para comprobar la precisión horizontal del levantamiento, y el error cuadrático en este caso fue de 3,2 centímetros, lo cual, de acuerdo a la altura de vuelo, equivale a 1.6 píxeles, ¿ya? Siempre se habla que la precisión horizontal equivale a 1 píxel, ¿ya?, y la precisión vertical a 2 píxeles, cual podemos ver en este caso, confirmarlo y corroborarlo. Entonces, para finalizar, vamos a ver todo esto, lo que vimos en un comienzo, de forma práctica. Entonces, en primer lugar, vamos a abrir el TBC, ¿ya? Vamos a definir nuestro sistema de coordenadas. Si es que tuviésemos si es que vamos a trabajar, por ejemplo, con calibración local, lo definimos acá. Vamos a importar nuestros puntos de control, nuestros puntos de chequeo. Vamos a definir cómo queremos importarlo de acuerdo a cómo nosotros generamos nuestro archivo CSV. Vamos a seleccionar nuestros puntos de control y nuestros puntos de chequeo y los vamos a enviar a UASmaster. Ok. Vamos a guardar nuestro proyecto en UASmaster. En este caso tiene una extensión PRJ. Y automáticamente se va a abrir nuestro editor de proyecto, donde vamos a definir nuestro parámetro de cámara. Ahí están todas las otras cámaras que salen incluidas también. Vamos a agregar el tamaño del sensor, la focal, el tamaño del píxel, cómo fueron adquiridos los datos de las imágenes. Vamos a importar las imágenes. Buscamos la carpeta, la seleccionamos, la importamos. Vamos a ingresar la altura media del terreno, que en este caso siempre está asociada a la medición de los puntos de control. Vamos a indicarle al programa cómo queremos que se extraigan y se sincronicen
se extraiga el ID de las imágenes. Vamos a importar la orientación externa, la posición. Buscamos el archivo. Puede ser un TXT. Vamos ahí. Se pegó el video, esperamos un poco. Una vez que nosotros ya definimos, ¿verdad?, los parámetros de nuestro proyecto, vamos a comenzar con la extracción de nuestros puntos de paso. Procedimiento completamente automático. Podemos ver ahí cada uno de los puntos, nuestras líneas de vuelo, nuestros puntos de chequeo, nuestros puntos de control. Vamos a medir nuestros puntos de control ahora. Podemos ver ahí. Y aquí podemos ver cómo en nuestro siguiente punto vamos a realizar la medición automática de los puntos de control. Entonces seleccionamos 2 puntos y en los siguientes, ¿verdad?, los va a medir de forma automática el programa, lo cual nos va a permitir poder disminuir nuestros tiempos de medición de puntos de control. ¿Ya? En este caso vemos lo mismo, medición automática de los puntos. Una vez que está listo esto, continuamos con el proceso de orientación. El proceso es mucho más rápido. ¿Verdad? En este caso el proceso de orientación se adecua de acuerdo a los puntos de control terrestre que nosotros medimos. Una vez que está listo, vemos nuestro informe de procesamiento. Vemos nuestro informe de procesamiento. Una vista general de nuestro vuelo, todas las imágenes que se consideraron, la distribución de nuestros puntos de paso, la calibración de la cámara, valores de distorsión, los residuales, la desviación estándar, la orientación externa y la estadística de nuestros puntos de control, que influyeron en el ajuste, que en este caso fueron 5, y los residuales de cada uno de estos. Ok, una vez entonces que nosotros ya tenemos listo, analizamos nuestro informe, comenzamos con la generación de nuestros productos. En primer lugar, vamos a generar la nube de puntos, la cual la podemos pasar según el modelo digital de terreno o el modelo digital de superficie. Y el nivel de extracción de nuestra nube, ya sea alta, media o baja. Para generar la nube de puntos y la ortofoto es fundamental que las imágenes aéreas estén bien orientadas. Para esto es muy importante completar todas las etapas de georreferenciación, como les dije en un comienzo. Una vez que nosotros ya generamos la nube de puntos, continuamos con la ortofoto. Y ahí nosotros definimos, ¿verdad?, la resolución en la cual queremos generarla y si queremos crear una ortofoto clásica o verdadera. Comienza el proceso de generar la ortofoto, cual también se demora poco tiempo. Al final uno se da cuenta que el proceso que más tarda es la triangulación en un comienzo. Se dan cuenta, se demoró 5 minutos en generar. Podemos ocupar el gestor de nube de puntos
Entonces ahí seleccionamos un área, podemos ver cómo podemos trabajar con ella. Podemos modificar la escala vertical para poder identificar de forma más fácil nuestro levantamiento, ¿ya? Podemos cambiar la textura de la nube. Y una vez que nosotros ya editamos, tenemos nuestra nube de puntos, nuestra ortofoto, la mandamos de vuelta a TBC para poder seguir trabajando con todas las bondades y funciones que tiene el Trimble Business Center, ¿ya? Una vez que lo importamos, estamos listos acá y podemos continuar trabajando con todos los módulos que nosotros tengamos de Trimble Business Center. Estamos viendo la nube de puntos, ¿verdad? Podemos, en este caso, apague la nube y estamos viendo la ortofoto. Ya, la estamos revisando, ¿ok? Podemos generar la superficie y comprobar también los puntos de chequeo. Podemos ver todos mediante la opción medir puntos a superficie, ¿verdad? Los puntos de chequeo nosotros lo medíamos con la superficie generada y obteníamos un informe con la diferencia entre cada una de estas. Ok, eso sería por mi parte. Cualquier duda, consulta que tengan. Ok, Oscar, muchas gracias. Eso es lo que teníamos preparado para hoy. Pronto, el próximo viernes vamos a realizar otro webinar. Ya pronto les vamos a estar informando cuál va a ser el tema. Así que agradecemos su asistencia y los esperamos para la próxima semana. ¿Ok? Cualquier duda, ahí está el correo de Oscar, también está el correo de soporte que yo lo escribí ahí en el chat. Así que muy agradecido.